26 de febrero de 2019. En una residencia de Los Ángeles, muy lejos de los foros de Televisa donde había forjado su leyenda, lejos de las alfombras rojas que tantas veces pisó con paso firme, lejos de ese público fiel que durante décadas la había convertido en una de las mujeres más elegantes y respetadas de la televisión mexicana, Christiane Bach dejó de existir a los 59 años. Sin cámaras apostadas en la entrada, sin testigos, sin nada del ruido y el bullicio que siempre habían acompañado su carrera. Murió en el silencio, ese mismo silencio que durante años había envuelto sus últimos días como una mortaja anticipada. Pero México no se enteró esa noche, tampoco al día siguiente, ni siquiera 2 días después. El país entero, esos millones de personas que la habían visto crecer y brillar en la pantalla, que habían llorado con sus personajes y memorizado sus diálogos, tuvo que esperar hasta la madrugada del 1 de marzo para recibir un comunicado breve, frío, casi quirúrgico en su precisión clínica, que anunciaba que la actriz había muerto días atrás a causa de un paro respiratorio. 3 días de silencio absoluto. 72 horas en las que una estrella se apagó por segunda vez sin que nadie afuera lo supiera siquiera. La primera vez había ocurrido en 2014, cuando se borró de la vida pública sin pronunciar una sola palabra de despedida, sin un último gesto hacia quienes la habían amado. La segunda llegó cuando incluso su muerte fue dosificada cuidadosamente, gestionada detrás de puertas cerradas, como si el final de su vida fuera un asunto estrictamente privado que el mundo no tenía ningún derecho a conocer de inmediato. Y esta no es solamente la crónica de cómo murió Christiane Bach. Es, sobre todo, la historia de cómo fue desapareciendo lentamente mucho antes de que su corazón se detuviera para siempre. Es el relato de cómo una actriz nacida en Buenos Aires el 9 de mayo de 1959, formada con rigor en las aulas del derecho, transformada con el paso del tiempo en la reina indiscutible del melodrama mexicano con títulos inolvidables como Los ricos también lloran y Bodas de odio, terminó envuelta en una espesa y asfixiante niebla de rumores, aislamiento y verdades recortadas a conveniencia. Es la historia de cómo Humberto Zurita, el hombre que durante años fue presentado y celebrado por todos como el esposo perfecto, el compañero ideal, pasó de ser el celoso y absoluto guardián del silencio sobre la enfermedad de su mujer a edificar frente al público la figura profundamente conmovedora del viudo inconsolable. Y es, finalmente, el relato de cómo apenas unos años más tarde esa misma imagen impecable y cuidadosamente construida comenzó a agrietarse cuando apareció en escena una nueva relación sentimental que no llegó desde fuera, desde un mundo ajeno y distante, sino que brotó del círculo más íntimo y cercano de la propia Christiane, de su geografía emocional más privada. Hoy vas a descubrir 4 cosas muy concretas, 4 piezas que encajan para revelar el cuadro completo. La primera, cómo se fabricó meticulosamente el cuento de hadas entre Humberto Zurita y Christiane Bach en 1986, cuando su boda parecía la coronación gloriosa y definitiva de una verdadera dinastía del espectáculo. La segunda, ¿qué fue lo que sucedió en realidad entre 2014 y 2019? Ese largo y oscuro periodo en el que Christiane se desvaneció del mundo y absolutamente nadie pudo volver a verla en persona. La tercera, como el duelo público de Humberto, que comenzó aparentemente como una expresión sincera de dolor, terminó convirtiéndose en una narrativa cuidadosamente construida, dirigida y administrada con mano de hierro. Y la cuarta, porque la llegada de Stephanie Salas provocó que millones de personas dejaran de ver a un viudo herido y desconsolado para empezar a preguntarse si detrás de aquel amor eterno y tan publicitado siempre había existido, agazapado, algo bastante más oscuro y perturbador. Pero para comprender la muerte en toda su dimensión, primero hay que retroceder hasta el momento exacto en que comenzó el encierro. Antes de que llegara el silencio, hubo brillo, mucho brillo. Antes de la casa cerrada y blindada en Los Ángeles, antes de los rumores sobre una enfermedad que jamás se explicó del todo a nadie, antes de los comunicados gélidos y de aquellas ausencias prolongadas que nadie se atrevía a cuestionar en voz alta, existió una historia que parecía demasiado perfecta como para tener un final feliz. Y conviene entenderlo bien desde este mismo instante, porque las tragedias más hondas y dolorosas casi nunca arrancan con un grito desgarrador. Suelen comenzar, por el contrario, con una imagen impecable, una postal admirada por todos, una fachada tan pulida y reluciente que nadie se atreve siquiera a rozarla con la mirada. Christiane Bach no llegó a México como una mujer común y corriente, una más entre tantas.
Aterrizó con la elegancia natural e innata de quien parecía haber venido al mundo con el único propósito de dominar una pantalla. Había nacido en Buenos Aires el 9 de mayo de 1959. Había estudiado Derecho, una carrera exigente que le dejó como herencia una disciplina férrea, una inteligencia afilada como una navaja y una presencia magnética que no se enseña ni se aprende en ninguna academia de actuación del mundo. En una época en la que la televisión mexicana producía divas con una precisión casi de fábrica, fabricándolas casi en serie, Christian no necesitó que nadie la fabricara. Ella ya cargaba de origen con algo que las demás eran sencillamente incapaces de imitar. Ese rostro sereno e impenetrable, esos ojos fríos y profundos, esa manera única de pronunciar una simple frase como si detrás de cada palabra se escondiera una amenaza velada, una herida secreta o un misterio sin resolver. Por eso, entre el final de los años 70 y el comienzo de los 80, fue ganando poco a poco un lugar que muy pocas conseguían mantener con el paso del tiempo. Los ricos también lloran. Colorina. Bodas de odio. De pura sangre. Título tras título, personaje tras personaje, Christian Bach dejó de ser percibida como una actriz extranjera, una recién llegada, para transformarse en una reina natural, casi inevitable, del melodrama mexicano. Y entonces, justo en medio de ese ascenso imparable, apareció Humberto Zurita. No como un accidente menor en el guión de su biografía, no como un romance pasajero y discreto destinado a olvidarse, sino como la otra mitad exacta de una postal diseñada cuidadosamente para perdurar décadas enteras. En 1986, cuando finalmente se casaron, el acontecimiento no fue íntimo ni reservado. Fue público, multitudinario, casi una ceremonia de Estado. El 3 de febrero de aquel año, la boda no se limitó simplemente a unir a un hombre con una mujer enamorados. Fusionó dos marcas poderosísimas dentro del competitivo mundo del entretenimiento. Polanco se transformó en un auténtico hervidero de gente curiosa. La prensa se amontonó en las puertas, ávida. La curiosidad del público estalló sin medida. Y Televisa comprendió de inmediato que ante sus ojos no tenía simplemente a una pareja enamorada, sino a un auténtico emblema comercial y simbólico de incalculable valor. Se hablaba de ellos como si fueran una respuesta luminosa y esperanzadora en medio de una industria saturada de rupturas escandalosas, traiciones sonadas y romances fallidos que terminaban en titulares amargos. Eran hermosos, eran exitosos, eran rentables hasta el último detalle. Eran, al menos en apariencia, completamente invencibles. Guarda esa palabra en algún rincón cuidado de tu memoria, invencibles. Porque más adelante vas a comprender con claridad que muchas de las jaulas más asfixiantes y crueles no se construyen con barrotes de odio, sino con barrotes de pura admiración. Vistas desde afuera, todas las piezas del rompecabezas parecían crecer y multiplicarse felizmente. Amor, prestigio, proyectos ambiciosos, hijos, estabilidad, respeto profesional indiscutido. Sebastián nació en 1986, Emiliano en 1993. En 1996 fundaron Suba Producciones, y la narrativa se volvió todavía más seductora y completa de lo que ya era. Ya no eran únicamente un par de esposos famosos. Se habían convertido en una sociedad creativa de pleno derecho, en una familia que producía contenidos, tomaba decisiones importantes y avanzaba unida hacia un mismo horizonte luminoso. La industria entera los contemplaba con admiración como una dinastía elegante, una pareja madura que había logrado aquello que casi nadie consigue jamás dentro del implacable y voraz espectáculo mexicano. Permanecer. Resistir el paso inexorable del tiempo. Convertirse en sinónimo vivo y respirante de solidez y permanencia. Pero hay una pregunta incómoda que siempre vale la pena formularse cuando una historia luce demasiado perfecta para ser enteramente verdad. ¿Quién carga sobre sus propios hombros el peso enorme de esa perfección? Porque sostener una imagen impecable durante tantos años no sale gratis a nadie. Exige disciplina constante y agotadora, silencios estratégicos, renuncias personales dolorosas, control absoluto sobre cada detalle. Exige que alguien ceda terreno permanentemente, que alguien se sacrifique, para que el edificio entero no se cuartee y venga abajo. Y todo parece indicar que, dentro de esa historia, Christian fue convirtiéndose poco a poco, casi imperceptiblemente, en mucho más que una simple esposa y en mucho más que una actriz talentosa.
Se transformó en el centro simbólico y neurálgico de toda una maquinaria familiar que necesitaba mostrarse invulnerable y perfecta ante el mundo. La mujer brillante, sofisticada y poderosa empezó a representar algo bastante más peligroso y frágil que el éxito. Empezó a encarnar una imagen que sencillamente no tenía permitido fallar bajo ninguna circunstancia. Y cuando el amor deja de ser un refugio cálido para convertirse en estructura rígida, ya no protege a quien dice amar. Administra, ordena, encierra, controla cada movimiento. Eso fue precisamente lo que nadie quiso ver ni reconocer mientras los reflectores seguían encendidos y la fiesta continuaba. Que detrás del cuento de hadas, tal vez ya se estaba levantando, ladrillo por ladrillo, en silencio, la primera pared de un encierro que duraría años. Hasta 2014, Christian Bach seguía siendo una presencia demasiado poderosa e imponente como para siquiera imaginar su desaparición. Venía de participar en La Impostora, donde había compartido escena nada menos que con Sebastián Zurita, su propio hijo. Nada, absolutamente nada, hacía sospechar que aquella mujer de mirada afilada y autoridad innegable, que durante décadas había impuesto respeto con una sola aparición fugaz en pantalla, estaba a punto de esfumarse por completo del mapa. No hubo una rueda de prensa convocada para anunciar su retiro de la actuación. No hubo una entrevista de despedida cargada de emoción y recuerdos. No hubo una fotografía de cierre para los álbumes, ni una frase final de gratitud dirigida al público que la había acompañado fielmente desde el final de los años 70. Hubo algo mucho peor que todo eso. Hubo un vacío, un silencio tan perfecto y tan redondo que, al principio, todos lo confundieron ingenuamente con simple discreción. Pero conforme fueron pasando los meses, uno tras otro, comenzó a asomar otra cosa muy distinta y más inquietante. Una desaparición en toda regla. Y cuando una figura de semejante tamaño y peso se borra de golpe, sin explicaciones que convenzan a nadie, el silencio deja de ser elegancia para transformarse lentamente en sospecha. Eso fue exactamente lo que ocurrió de un día para otro, sin previo aviso. Christian Bach dejó de acudir a eventos públicos. Dejó de conceder entrevistas a la prensa. Dejó de pisar los foros de grabación. Dejó, en una sola palabra, de existir dentro del circuito donde había reinado con autoridad indiscutible por más de 3 décadas enteras. Mientras otras estrellas anuncian públicamente sus pausas, sus enfermedades o sus retiros para proteger su legado y despedirse con dignidad de su público agradecido. En el caso particular de Christian, lo que se levantó fue una muralla alta e impenetrable. Nadie entraba, nadie la veía, nadie sabía absolutamente nada. Y en el centro mismo de esa muralla se encontraba Humberto Zurita, transformado ya no en el esposo visible y orgulloso de antaño, sino en el administrador absoluto y único de toda la información que circulaba. Recuerda bien este detalle, grábatelo, porque más adelante va a pesar todavía más sobre la balanza de los hechos. Christian no desapareció tras una caída pública humillante, ni después de un escándalo sonado que la obligara a esconderse, ni a raíz de un fracaso profesional devastador. Desapareció cuando aún conservaba intacto su prestigio, su nombre, su belleza y su autoridad sobre el medio. Desapareció cuando todavía podía mirar de frente y sin temblar a toda la industria que la respetaba. Y justamente por eso la pregunta se volvió insoportable, imposible de acallar. ¿Qué estaba sucediendo realmente dentro de aquella familia aparentemente perfecta para que una mujer tan orgullosa y digna aceptara borrarse del mundo sin pronunciar una sola palabra de explicación? La versión oficial nunca fue firme ni consistente en el tiempo. Solo fue cambiante, escurridiza, resbaladiza como el agua entre los dedos. A veces se hablaba de cansancio acumulado tras años de trabajo. A veces de un merecido y comprensible descanso. A veces de un deseo legítimo de llevar una vida más tranquila y apacible, alejada del ruido y de las presiones constantes del medio. Pero el tiempo, implacable y revelador, empezó a filtrar otra clase de rumores mucho más inquietantes y sombríos. En febrero de 2017, cuando la ausencia ya resultaba demasiado prolongada para justificarse únicamente con el cómodo argumento de la reserva y la privacidad, comenzaron a circular versiones cada vez más perturbadoras. Se hablaba abiertamente de problemas graves de salud, de manos que se volvían rígidas e inmóviles, de un deterioro físico que avanzaba imparable en absoluto silencio, de una posible enfermedad degenerativa sin cura. Algunos mencionaban en voz baja la esclerosis múltiple.
Otros aseguraban con convicción que se trataba de cáncer. Otros más hablaban de una inmovilidad cada vez más severa y limitante que la postraba. Nadie conseguía probarlo del todo con certeza. Pero, lo más perturbador de toda la situación, nadie podía desmentirlo del todo tampoco. Y ahí radicaba lo verdaderamente angustiante y enfermizo. El misterio no se resolvía nunca, simplemente se administraba con cálculo y cuidado milimétrico. Entonces Humberto salió finalmente a hablar. Y cuando por fin habló, no aclaró nada en absoluto, redujo. Encogió la tragedia hasta convertirla en una molestia menor, casi insignificante, doméstica. Dijo que Christian tenía un problema en una vértebra, algo que presionaba un nervio, algo perfectamente tratable con terapias, ejercicios regulares y mucha paciencia. Lo presentó casi como una incomodidad física pasajera, una explicación limpia, hogareña, completamente inofensiva y tranquilizadora. Pero mientras más sencilla y banal era la versión que ofrecía al público, más enorme y desproporcionada se volvía la duda en la mente de la gente. Porque nadie abandona durante años enteros una carrera tan brillante y consolidada como la de Christian Bach por culpa de una simple molestia sin importancia. Nadie se esfuma del mundo entero. Nadie se encierra a vivir lejos en California. Nadie apaga por completo y deliberadamente su rostro público por una mera incomodidad menor en la espalda. Y fue justo ahí donde la palabra protección empezó a torcerse peligrosamente, a cambiar de manera siniestra de significado. Porque proteger no siempre equivale a cuidar con amor. A veces proteger también significa, en el fondo, aislar a alguien del mundo. A veces significa decidir por otro sin consultarle jamás su voluntad. A veces significa esconder a una persona cuando su fragilidad y su deterioro ya no encajan con la imagen impoluta que se desea conservar a toda costa. La familia dejó atrás definitivamente México y también Miami para instalarse en Los Ángeles, lejos de los medios latinoamericanos siempre curiosos, lejos del circuito habitual del espectáculo, lejos de cualquier mirada indiscreta que pudiera ver demasiado. Todo empezó a operar con la lógica fría de una fortaleza sitiada. Pocas visitas autorizadas y filtradas. Casi ninguna imagen filtrada al exterior. Cero apariciones públicas de ningún tipo. Ni siquiera los admiradores más leales y devotos, los de toda la vida, podían obtener una señal verdadera y confiable de su existencia. Christian Bach, que había sido una de las mujeres más visibles y omnipresentes de toda la televisión mexicana, se convirtió en apenas una sombra muda, sin voz, sin rostro. Y tal vez esa fue, de todas, la herida más cruel e injusta. No solo la enfermedad en sí misma, no solo el deterioro físico progresivo, sino la manera concreta en que una estrella acostumbrada a dominar la pantalla con su sola presencia magnética fue apartada de la mirada pública, como si su dolor tuviera que ocultarse vergonzosamente para no arruinar la leyenda construida durante décadas. Como si la mujer real, vulnerable, enferma, frágil, humana, ya no mereciera el mismo amor incondicional que se le había profesado a la diva intacta e invencible de antaño. Durante 5 largos años, de 2014 a 2019, lo único que el mundo recibió fueron rumores sin confirmar, negaciones rotundas y silencio espeso. Y en ese silencio fue enterrándose algo mucho más grave y profundo que una simple verdad médica. Fue enterrándose la voz misma de Christian, su derecho elemental a decidir cómo quería ser recordada por la posteridad, su posibilidad humana de despedirse dignamente, su última forma posible de existir ante los millones de personas que la habían amado sinceramente. Porque hay encierros que no necesitan barrotes ni rejas para funcionar a la perfección. Basta con cerrar la puerta correcta, apagar la luz adecuada y convencer al mundo entero de que no tiene ningún derecho a preguntar. Y cuando eso sucede, el silencio deja de parecer amor protector. El silencio también puede ser, en el fondo más oscuro, una forma sofisticada y elegante de encierro. El silencio jamás cae sobre una sola persona aislada. Cuando una familia entera decide convertir el dolor en secreto inconfesable, la enfermedad en tema absolutamente prohibido y la verdad en un muro infranqueable, siempre hay alguien más que termina pagando la factura completa de esa decisión. En esta historia, ese precio elevado no recayó únicamente sobre los hombros de Christian Bach. También cayó, con todo su peso aplastante, sobre los 2 hijos que crecieron viendo a sus padres transformarse en una de las parejas más admiradas y envidiadas de la televisión mexicana, y que años más tarde tuvieron que aprender a sonreír forzadamente frente a las cámaras mientras, puertas adentro de su propia casa,
todo se desmoronaba en pedazos sin remedio. Sebastián Zurita nació en 1986. Emiliano Zurita en 1993. Los dos llegaron al mundo en el momento exacto en que el imperio Zurita-Bach lucía más sólido, más elegante, más intocable y eterno que nunca. Desde la más tierna infancia crecieron rodeados de foros de grabación, libretos, alfombras rojas, entrevistas constantes, estudios de televisión y esa idea peligrosísima y venenosa que tantas familias célebres terminan creyendo a ciegas y sin cuestionarla. Que si la imagen se mantiene perfecta de cara al exterior, entonces el derrumbe interior todavía puede disimularse y posponerse un poco más de tiempo. Ellos no heredaron solamente un apellido ilustre y respetado por todos. Heredaron una maquinaria completa y compleja, una forma particular y exigente de habitar la vida donde todo debía verse impecable y reluciente, incluso cuando por dentro ya nada estaba bien y en su sitio. Y eso es precisamente lo que vuelve esta parte de la historia más cruel todavía que cualquier escándalo romántico por sonado que sea. Porque no estamos hablando de hijos abandonados en el sentido tradicional y literal del término, sin techo sobre sus cabezas, sin dinero, sin un apellido que los respalde y proteja. No, en absoluto. Estamos hablando de otra clase de abandono, mucho más sutil, silencioso e invisible. El abandono emocional que ocurre cuando a un hijo se le niega el derecho elemental y humano de vivir su propio dolor con verdad y libertad, cuando se le obliga a proteger una narrativa familiar antes que su propia herida abierta y sangrante, cuando la lealtad debida al padre pesa más en la balanza que la necesidad desesperada de gritar a los cuatro vientos que algo terrible está sucediendo de verdad. A partir de 2014, mientras Christian Bach se apagaba lentamente detrás de puertas cerradas y cortinas corridas, Sebastián y Emiliano quedaron atrapados en una posición imposible de sostener sin desgarrarse. En la intimidad del hogar sabían perfectamente que la ausencia de su madre ya no era una simple pausa pasajera, no era descanso, no era un retiro voluntario en el sentido luminoso y digno que algunos querían venderle al público crédulo. Era una desaparición progresiva e irreversible, una retirada del mundo tan radical y absoluta que terminó convirtiendo a una mujer adorada por millones en apenas un nombre suspendido en el aire, sin cuerpo, sin imagen, sin voz pública que lo respaldara o lo hiciera real. Pero de cara al público y a la prensa, los hijos tenían que actuar como si nada se hubiera roto del todo en su mundo interior. Eso se hizo evidente con brutal y dolorosa claridad en marzo de 2017. Sebastián se encontraba promocionando la obra de teatro El otro lado de la cama cuando los reporteros volvieron, una vez más, a preguntarle directamente por la salud de su madre. No era ni mucho menos la primera vez que ocurría aquella escena incómoda. Para entonces, los rumores sobre una enfermedad grave ya habían corrido y crecido durante meses enteros, alimentándose de la ausencia. Y fue ahí, con el rostro tenso y endurecido por la presión, con ese cansancio particular y reconocible que se le nota a quien ha repetido demasiadas veces una respuesta que ni siquiera le pertenece del todo, cuando soltó una frase que sonó mucho menos a tranquilidad genuina y mucho más a defensa automática y aprendida de memoria. Dijo que esa información ya era vieja y sabida, que no iba a hablar más del tema, que todo estaba bien. Todo estaba bien. Qué frase tan pequeña, tan cotidiana, tan inocente en apariencia. Y qué mentira tan pesada, tan descomunal y aplastante escondía en su interior. Porque cuando una familia necesita repetir una y otra vez, casi como un mantra, que todo está bien, casi siempre es precisamente porque algo muy profundo ya dejó de estarlo hace bastante tiempo. Emiliano, más joven que su hermano mayor, también terminó empujado sin remedio hacia ese mismo teatro forzado y agotador. En algún momento se intentó explicar el cambio radical de vida, la mudanza al extranjero, el aislamiento creciente y deliberado, como si todo obedeciera apenas al deseo legítimo y tierno de una madre protectora, de una mujer que simplemente quería estar más cerca de los suyos en sus últimos años. Una versión suave, amable, casi doméstica y entrañable, fácil de tragar. Pero incluso esas explicaciones tan bien intencionadas y pulidas tenían algo profundamente quebrado y falso, porque no respondían en realidad a la pregunta principal que todos se hacían en silencio. Porque una estrella como Christian Bach, dueña de una presencia feroz y arrolladora, respetada desde los ricos, también lloran hasta la impostora, ¿había desaparecido por completo del mundo sin despedirse jamás de su público leal? Y ahí está, expuesta, la herida verdadera que ambos hijos recibieron en carne propia.
No fue únicamente ver a su madre deteriorarse físicamente día tras día, sin poder hacer nada, sino tener que custodiar celosamente ese deterioro como si se tratara de un secreto de Estado de la máxima seguridad nacional. No fue solo sufrir en silencio, sino verse obligados a hacerlo en el más absoluto y solitario de los silencios. No fue solo perderla al final, sino empezar a perderla mucho antes de su muerte oficial, sin siquiera poder nombrar del todo, ponerle palabras, a lo que estaba ocurriendo ante sus propios ojos impotentes. Esa clase particular de dolor no explota nunca hacia afuera. Esa clase de dolor se congela por dentro, se solidifica, se vuelve costumbre amarga, se vuelve disciplina aprendida, se transforma en una manera silenciosa de respirar sin hablar jamás. Quizá por todo eso ambos se refugiaron tanto en el trabajo, en sus propios proyectos personales, en la necesidad imperiosa y casi vital de construir algo enteramente propio fuera del molde rígido y asfixiante que los había formado desde niños. Addiction House no fue solamente una apuesta creativa y profesional ambiciosa. También pareció, en muchos sentidos profundos, una verdadera salida de emergencia, una puerta de escape. Una forma concreta de levantar una identidad propia y diferenciada, lejos del santuario roto donde durante años la verdad entraba apenas a medias y el silencio mandaba por completo, sin discusión ni apelación posible. Porque hay hijos que heredan fortuna, contactos valiosos y prestigio del apellido. Y hay otros, en cambio, que heredan algo mucho más pesado y difícil de cargar sobre los hombros toda la vida. La obligación tácita de sostener una mentira con la misma elegancia impecable y estudiada con la que un día les enseñaron a caminar frente a las cámaras. Y cuando eso ocurre, la familia deja de ser refugio seguro. La familia también puede convertirse, sin que nadie lo note ni lo denuncie, en la primera y más implacable escuela del silencio. El 26 de febrero de 2019, Christian Bach murió en una residencia de Los Ángeles. Pero México no lo supo ese día, ni al siguiente, ni tampoco al otro. Durante 72 horas completas, una de las mujeres más elegantes, más enigmáticas y más admiradas de toda la televisión latinoamericana permaneció muerta detrás de un muro de silencio impenetrable, mientras el mundo entero seguía girando indiferente como si absolutamente nada hubiera ocurrido. No hubo cámaras agolpadas en la puerta esperando. No hubo despedida pública, ni capilla ardiente. No hubo una última imagen para el recuerdo colectivo. Solo un comunicado seco y conciso, liberado a cuentagotas hasta la madrugada del 1 de marzo, en el que se informaba escuetamente que había fallecido a causa de un paro respiratorio. Y ahí, en ese preciso instante, comenzó otra operación bien distinta. No la del duelo sincero y privado, sino la del relato cuidadosamente diseñado y calculado. Porque una cosa es perder al amor de tu vida en la intimidad, y otra muy distinta es administrar esa pérdida hacia afuera como si se tratara de un patrimonio moral del cual sacar provecho y autoridad. Durante 5 años, entre 2014 y 2019, Humberto Zurita había levantado pacientemente una muralla protectora alrededor de Christian. Cuando la prensa preguntaba con insistencia por su estado de salud, él respondía con evasivas calculadas al milímetro. Cuando los rumores hablaban abiertamente de una enfermedad grave y terminal, él los reducía a un simple problema de vértebras, a una molestia menor sin importancia, a algo perfectamente tratable y temporal. Cuando el público se preguntaba en voz alta por qué una mujer que había protagonizado historias inolvidables como Bodas de Odio, De Pura Sangre y La Impostora había desaparecido de pronto sin despedirse de nadie, la respuesta era siempre la misma, invariable y monótona. Privacidad, respeto, silencio. Pero en cuanto Christian murió, ese mismo silencio empezó a cambiar de forma y de función con una velocidad sospechosa. Dejó de servir para ocultar una enfermedad vergonzante y comenzó a servir para esculpir cuidadosamente una imagen nueva, la del viudo perfecto e inconsolable. Y Humberto la interpretó con la disciplina y el oficio de un actor veterano y experimentado en las tablas. Apareció devastado, sereno, elegante en su dolor, casi litúrgico en cada gesto. Habló de Christian como del gran amor de su vida, el único e irrepetible que jamás tendría igual. Dijo solemnemente que jamás se divorciaría de ella, ni siquiera después de la muerte que los separaba. Declaró con gravedad que hay secretos que uno se lleva consigo, atados al alma, hasta la tumba. Repitió una y otra vez, machaconamente, que ciertas cosas debían quedarse para siempre en el ámbito íntimo y privado, lejos de miradas. Publicó fotografías llenas de nostalgia,
recuerdos compartidos de una vida juntos, homenajes emotivos y cuidados. Compartió poemas cargados de ausencia y melancolía profunda. Cada palabra que pronunciaba parecía confirmar la devoción absoluta de un hombre que había quedado suspendido para siempre, congelado, en el dolor de la pérdida. Cada gesto medido reforzaba meticulosamente la imagen pública de una fidelidad inquebrantable y conmovedora. Y millones de personas quisieron creerle de buena fe, porque el público siempre necesita desesperadamente una figura noble a la cual aferrarse cuando una tragedia lo desarma y lo deja huérfano por completo. Pero guarda bien esto en tu memoria, no lo olvides. Mientras la enfermedad real de Christian fue rigurosamente encerrada y ocultada al mundo, el duelo de Humberto fue generosamente exhibido y difundido por todos los medios. Ese contraste tan brutal e innegable lo cambia absolutamente todo. Porque no estamos hablando de un hombre que eligió libremente el recogimiento absoluto y el luto estrictamente privado. Estamos hablando de alguien que exigió oscuridad total y discreción absoluta para la decadencia física de su esposa, pero que se permitió toda la luz y los reflectores del mundo para su propio sufrimiento personal. Y entonces, la pregunta ya no fue solamente qué le había pasado realmente a Christian Bach durante sus últimos y oscuros años de vida. La pregunta empezó a ser otra mucho más incómoda y espinosa. Si aquella viudez tan solemne y conmovedora también estaba siendo dirigida y cuidadosamente puesta en escena. Con el paso del tiempo, las versiones también empezaron a moverse, a deslizarse y a contradecirse entre sí. Primero se habló de un paro respiratorio como causa de muerte. Después, años más tarde, apareció de pronto en escena la palabra cáncer. Luego llegaron las frases ambiguas y veladas, los secretos enterrados para siempre, la idea repetida de que había verdades que jamás debían pronunciarse en voz alta ante nadie. Y así, incluso después de muerta y enterrada, Christian Bach siguió atrapada dentro de una narrativa que ella no controlaba ni podía controlar desde su silencio. Su cuerpo había desaparecido del mundo físico, pero su historia seguía firmemente en manos ajenas. Eso fue lo más perturbador de todo el asunto. La mujer que había sido borrada del mundo antes de morir también quedó borrada de la explicación completa después de morir. Y mientras el público lloraba sinceramente a Christian, comenzó al mismo tiempo, casi sin notarlo, a consagrar y a glorificar a Humberto, como si la tragedia hubiera tenido una sola víctima visible y un único sobreviviente heroico y digno de toda compasión. Como si el dolor, cuando se cuenta y se administra con habilidad, pudiera transformarse en una corona de laureles brillante. Pero ninguna máscara, por bien ajustada que esté, dura para siempre puesta. Y el hombre que había convertido el duelo en escudo protector todavía estaba a punto de cometer la traición definitiva que destruiría para siempre el mito del viudo inconsolable. La grieta definitiva e irreparable no apareció el día exacto en que murió Christian Bach. Apareció después, mucho después, cuando el luto sagrado dejó de ser un altar de devoción y empezó a convertirse, poco a poco, en un escenario teatral con público. Porque una y otra muy distinta es descubrir, apenas unos años más tarde, que el hombre que había construido pacientemente todo su prestigio moral sobre la imagen del viudo inconsolable ya estaba escribiendo un nuevo capítulo de su vida sentimental con una mujer que no venía de afuera, de un mundo ajeno y desconocido, sino del corazón mismo del círculo íntimo que Christian había llamado suyo en vida. Ahí fue donde la historia dejó de ser simplemente triste y melancólica para volverse francamente incómoda y turbia. Durante un tiempo, Humberto Zurita jugó hábilmente con los límites sin llegar a romperlos del todo. Hubo rumores persistentes, nombres que sonaban en los pasillos, silencios calculados estratégicamente, fotografías ambiguas y sugerentes, especulaciones con compañeras de trabajo, versiones que iban y venían como humo escurridizo entre los dedos. Uno de esos nombres que circuló con fuerza fue el de Kika Edgar. Los comentarios crecieron lo suficiente como para obligar a terceros a salir públicamente a desmentir, como si el propio Zurita midiera con precisión de relojero hasta dónde podía empujar la tensión sin destruir todavía la frágil estatua del hombre fiel que había levantado pacientemente desde 2019. Pero el golpe verdadero, el definitivo y demoledor, llegó a finales de 2022, cuando la relación con Stephanie Salas dejó de ser un simple rumor susurrado y empezó a caminar abiertamente de la mano frente al público, sin el menor disimulo ni pudor. Guarda bien este detalle crucial, porque aquí está justamente la herida que lo cambia absolutamente todo. Stephanie no era ni mucho menos una desconocida cualquiera.
No era una mujer ajena y externa a esta historia. No venía de un mundo aparte ni representaba una vida completamente nueva construida lejos del pasado doloroso. Stephanie Salas había estado cerca, muy cerca. Había compartido espacios, proyectos, conversaciones íntimas, afectos sinceros y memorias con la familia Zurita Bach durante décadas enteras. Era parte integral del mapa emocional que Christian Bach había habitado y construido cuando todavía estaba viva, visible y fuerte. No era simplemente otra pareja cualquiera, intercambiable. Era alguien que pertenecía, de algún modo profundo, a la geografía íntima y personal de la ausente, de la difunta. Y cuando el reemplazo surge desde adentro, desde el propio círculo cerrado, el dolor cambia por completo de naturaleza y de forma. Ya no parece solamente una nueva oportunidad legítima y comprensible de rehacer la vida. Parece, más bien, una invasión flagrante, una usurpación dolorosa del lugar de la muerta. Por eso la reacción pública fue tan dura, tan visceral e implacable. No se trataba únicamente de que Humberto hubiera decidido rehacer su vida sentimental tras la viudez, algo perfectamente comprensible, legítimo y profundamente humano. Se trataba del contraste brutal y escandaloso entre todo lo que había dicho y jurado antes y lo que estaba haciendo ahora a la vista de todos. Entre el hombre que había repetido hasta el cansancio, casi obsesivamente, que Christian era absolutamente irrepetible y única en el mundo, y el hombre que aparecía ahora sonriente y feliz junto a una mujer que había sido cercana a ella en vida. Entre el guardián abnegado del gran amor eterno y el sobreviviente que, de pronto, ya no parecía tan devastado ni tan roto como había jurado entre lágrimas frente a las cámaras. Y en ese contraste demoledor e imposible de ocultar, la figura del viudo ejemplar comenzó a perder algo mucho más importante y valioso que la simple simpatía del público. Empezó a perder lo esencial, credibilidad. Pero Humberto no respondió con silencio prudente, como quizá cabría esperar de alguien acorralado. Respondió como siempre había respondido en los momentos más delicados y peligrosos de su vida pública, tomando el control absoluto de la narrativa. Habló de Stephanie como de una mujer luminosa, querida por todos, entrañable y dulce. Recordó convenientemente que Christian y ella habían sido muy amigas, muy cercanas, casi inseparables durante ciertos periodos de pasado. Y luego pronunció una de las frases más desconcertantes y perturbadoras de toda esta historia. Insinuó que, de algún modo misterioso e inexplicable, Christian se la había enviado desde el más allá, como si la mujer muerta hubiera bendecido desde la ausencia eterna el nuevo vínculo amoroso del hombre que en vida había controlado celosamente hasta la última frontera de su exposición pública. Piensa por un momento, con calma, en la violencia simbólica brutal que encierra semejante afirmación. No le bastó con administrar su enfermedad en secreto. No le bastó con controlar el silencio absoluto durante 5 largos años. No le bastó con decidir él solo cuando el mundo podía finalmente enterarse de su muerte. Tampoco le bastó con convertir el duelo en una fuente inagotable de autoridad moral y compasión pública. Había que ir todavía un paso más lejos, cruzar una última frontera. Había que usar incluso la memoria sagrada e indefensa de Christian para legitimar y bendecir la siguiente etapa sentimental de su vida, como si ella, aún muerta y silenciada, siguiera obligada a servir de escudo emocional para proteger la imagen pública de Humberto. Esa fue la verdadera traición, la imperdonable. No la del cuerpo ni la de la infidelidad, sino la traición del relato, de la memoria. Porque a partir de ese preciso instante revelador, todo empezó a leerse de una manera completamente distinta y sospechosa. Las fotografías antiguas dejaron de parecer simples homenajes nostálgicos y sinceros. Las frases de amor eterno empezaron a sonar mucho menos sagradas y verdaderas. Los poemas dedicados, las entrevistas emotivas, las declaraciones solemnes, todo aquel cuidado lenguaje de viudez impecable comenzó a agrietarse y a resquebrajarse bajo el peso insoportable de una sospecha demoledora, la de que el dolor, además de verdadero, también había resultado tremendamente útil y rentable. La de que el luto no había sido solamente un sentimiento genuino y humano, sino también una posición estratégica de poder cuidadosamente ocupada y defendida. Y mientras Humberto avanzaba con paso firme y decidido hacia una vida nueva,
Los hijos volvían una vez más a quedar atrapados en medio de la escena incómoda, otra vez obligados a evitar con discreción y prudencia forzada una transición que el público jamás terminó de perdonarle del todo. Porque hay heridas que no se cierran y cicatrizan cuando aparece alguien más en la vida. Hay heridas que, por el contrario, se abren de nuevo por segunda vez con más fuerza. Y en esta historia particular, la llegada de Stephanie no enterró el pasado doloroso, lo desenterró por completo, lo trajo de vuelta a la superficie. Durante años, Humberto Zurita caminó por el espectáculo mexicano con la seguridad imperturbable y serena de un hombre que creía haber domesticado por completo la historia, haberla puesto a su servicio. Había sobrevivido al desgaste implacable y constante de la televisión, a los cambios bruscos de generaciones, a la muerte de la mujer con quien compartió nada menos que 33 años de matrimonio, al juicio moral cambiante de un público que primero lo compadeció sinceramente y después empezó a mirarlo con creciente desconfianza y recelo. Pero llega siempre un momento en que ninguna narrativa, por bien construida y blindada que esté, resiste más la presión. Llega un momento inevitable en que la máscara ya no se quiebra a causa de una gran confesión dramática y reveladora, sino lentamente, por pequeñas grietas, casi imperceptibles, por gestos involuntarios que se escapan, por poros que se abren sin querer, por respuestas nerviosas y crispadas, por esa incomodidad delatora que aflora cuando alguien deja de controlar el ángulo exacto desde el cual lo están mirando y juzgando. Eso fue precisamente lo que empezó a sucederle a Humberto. Después de la relación con Stephanie Salas, la figura del viudo solemne y digno ya no pudo sostenerse de la misma manera convincente. Seguía siendo Humberto Zurita, por supuesto, con todo su peso. Seguía teniendo apellido reconocido, trayectoria impecable, voz de autoridad y décadas de prestigio acumulado a sus espaldas. Pero ya no era intocable como lo había sido antes. Cada aparición pública venía ahora acompañada de preguntas incómodas que antes sencillamente no existían y se atrevían a formular. Ya no le preguntaban únicamente por su carrera o por su gran historia de amor con Christian Bach. Le preguntaban ahora por las contradicciones flagrantes, por la nueva relación polémica, por los comentarios cada vez más duros del público, por la velocidad asombrosa y casi indecente con la que el duelo eterno y jurado se había transformado en una nueva vida compartida y feliz. Y lo más revelador de todo fue que, por primera vez en muchísimo tiempo, empezó a notarse visiblemente incómodo y a la defensiva dentro de su propio personaje cuidadosamente construido. En agosto de 2024, esa incomodidad latente y contenida se volvió mucho más evidente y pública ante todos. Circularon videos en las redes sociales donde se le veía claramente desorientado, alterado, con movimientos torpes y descoordinados, respondiendo de forma áspera y cortante a las personas que se le acercaban con cámaras. Para algunos observadores era simplemente una mala noche, un mal momento puntual y aislado, perdonable. Para otros, más críticos, era algo bastante más serio y preocupante de fondo. Se habló abiertamente de exceso, de desgaste físico y emocional acumulado, de un hombre profundamente cansado de sostener durante años una versión de sí mismo que ya no convencía a todos por igual. Humberto salió a responder visiblemente molesto e irritado, rechazando con vehemencia las versiones más duras que circulaban, negando rotundamente cualquier problema mayor, insistiendo en que se estaba exagerando todo desproporcionadamente. Pero incluso en su propia defensa airada había algo profundamente roto y delator, porque cuando alguien verdaderamente domina su narrativa y se siente seguro, no parece nunca acorralado ni a la defensiva. Y Humberto empezó a parecerlo cada vez más, día tras día. Lo mismo ocurrió, exactamente igual, con las preguntas insistentes sobre Stephanie. Cada rumor de discusión acalorada, cada gesto captado en público por las cámaras, cada comentario sobre diferencias de carácter o escenas tensas entre la pareja provocaba en él respuestas cada vez más secas, breves y cortantes. Él insistía una y otra vez, con creciente fastidio, en que simplemente hablaban entre ellos con intensidad y pasión, que la prensa deformaba y exageraba malintencionadamente las cosas, que todo era producto de la imaginación ajena y morbosa. Pero el problema de fondo ya no era únicamente lo que pasaba o dejaba de pasar realmente entre ellos dos en la intimidad. El problema verdadero era que el público había empezado a leerlo y a interpretarlo de una manera completamente distinta a la de antes. Cada reacción dura suya, cada frase defensiva, cada intento desesperado de corregir y moldear la percepción ajena reforzaba sin querer una sospecha mucho más profunda y arraigada.
la de un hombre que pasó demasiados años de su vida administrando silencios y controlando relatos, y que ahora descubría con horror creciente que hay momentos en los que el relato simplemente se escapa, irremediablemente, de entre las manos. Y esa es quizá la caída más cruel e irónica de todas las posibles. No la caída física del cuerpo, no la caída económica de la fortuna, sino la caída simbólica del personaje, la del hombre que quiso decidirlo todo. Cómo debía ser recordada exactamente su esposa, cómo debía interpretarse y leerse su dolor, cómo debían comportarse y callar sus hijos, cómo debía entenderse y aceptarse su nueva relación, y que al final terminó viendo, impotente y sin poder evitarlo, cómo la opinión pública empezaba a arrebatarle lentamente el control absoluto de su propia imagen tan cuidada. 33 años de matrimonio convertidos en leyenda. 5 años de desaparición silenciosa y administrada con frialdad. 3 días enteros de retraso calculado para anunciar una muerte. Un nuevo amor que rompió definitivamente el mito construido. Y ahora, las grietas visibles e innegables de un hombre que ya no puede ordenar ni controlar la historia como antes lo hacía a su entero antojo. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo de su vida controlándolo absolutamente todo a su alrededor, tarde o temprano llega el instante inevitable y revelador en que lo único que ya no puede controlar de ninguna manera es precisamente la verdad que empieza a filtrarse, gota a gota, sin remedio, por entre las grietas del relato. Hoy, los restos de aquella historia tan sonada no viven ya en una mansión silenciosa de Los Ángeles, ni habitan en los titulares amarillistas que durante años intentaron decidir que debía recordar exactamente el público. Viven ahora en otra parte muy distinta y más íntima. Viven en la memoria rota y fragmentada de una familia que todavía carga sobre sus espaldas con todo aquello que nunca pudo decirse completo ni en voz alta. Viven en 2 hijos que crecieron bajo el resplandor cegador de una pareja convertida en emblema nacional, y que al final tuvieron que aprender dolorosamente a sobrevivir entre ausencias prolongadas, versiones oficiales contradictorias y una verdad que siempre, invariablemente, pareció quedarse a medio camino, sin completarse. Porque cuando una familia entera pasa demasiado tiempo administrando el silencio como norma, ese silencio no termina ni se disuelve con la muerte de quien lo originó. Se hereda, pasa de generación en generación como una carga. Sebastián y Emiliano Zurita comprendieron esa dura lección muy pronto, demasiado pronto para su edad. Entendieron que el apellido que durante años les había abierto generosamente todas las puertas también pesaba sobre sus hombros como una pesada lápida de mármol. Que ser hijos de Christian Bach y Humberto Zurita no significaba aún